Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de webinar de IFEC, esta vez llamado Phoenix Imposition, imposición inteligente para la planificación de etiquetas. En este webinar se hablará sobre la IA de Phoenix Imposition, que tiene un enfoque completamente diferente de las soluciones de imposición comunes. En lugar de basarse en plantillas, funciona según los requisitos de la máquina y la producción para generar imposiciones listas, para imprimir de forma inmediata. Y correrá de la mano de Joris van Hemeldrik, que es especialista de producto en GPG Soluciones Gráficas, y Juan López, que es director técnico de Packaging, también en GPG Soluciones Gráficas. Muy buenos días, Joris, y muy buenos días, Juan. Buenos días, Jorge, Juan. Bueno, antes de daros paso, solamente recordaros a todos los asistentes, como viene siendo habitual, una vez finalice el webinar, una vez finalicen Joris y Juan, podéis ir realizando vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, que lo encontráis en la parte inferior de vuestra pantalla. De hecho, mientras estén realizando la presentación, podéis ir realizando todas las consultas que queráis y ya al final del seminario la trasladaremos a Joris y a Juan. Con lo cual, no os quito más tiempo, Joris y Juan, cuando queráis. Os dejo a los mandos. Bueno, soy Juan López. Nada, yo voy a hacer una breve presentación de lo que es GPG para los socios que no nos conozcáis. Bueno, nosotros somos una empresa a nivel nacional que tiene tres ubicaciones, tanto en Barcelona, Valencia y Madrid. Llevamos ya un poco de tiempo, 25 años, trabajando y bueno, nuestro origen siempre fue en principio todo lo que tiene que ver con gestión de color, tanto en preimpresión y en impresión. Y ya a raíz de esos inicios, pues hemos ido ampliando portfolio y soluciones en las cuales, pues bueno, hoy os vamos a explicar una de ellas como la imposición y la automatización inteligente. ¿De acuerdo? Nada, pues eso, somos muy especialistas en todo el tema del sector de packaging y especialmente en los últimos años a nivel del mundo de la etiqueta, tanto a nivel de control en la preimpresión, de cómo preparar trabajos de automatismos, como a nivel de impresión, no solamente a la hora de gestionar el color, estandarizar el color resultante, sino en optimizar tanto consumos de tinta como instalación de espectrofotómetros en línea para poder chequear que durante todas las tiradas en cualquier sistema de impresión pues lo podamos controlar. ¿De acuerdo? Pero bueno, hoy el enfoque es la automatización, el uso de inteligencia artificial según el parque de máquinas que tengamos. Y en principio, nada más, me voy a quedar aquí en segunda línea por si necesitáis algo y ya doy paso a Yoris, que es realmente el especialista. ¿De acuerdo? Todo tuyo. Gracias, Jorge y Juan. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Joris van Hemelrijk. Soy belga de la parte flamenca de Bélgica. Lo explica el nombre y el apellido un poquito extraño, pero no se preocupen. Estuve como 18 años viviendo y trabajando en España y hablo español. Pues soy el especialista del producto Phoenix. Tengo más de 10 años de experiencia con este programa. Típicamente lo que hago son las demos, presento webinars, asisto a ferias, congresos para presentar el producto, pero también hago las instalaciones, la formación técnica para los clientes y también el soporte técnico. Entonces, para los clientes, cuando tengan un problema, pues suele ser yo el que les ayuda. Entonces, hoy les vamos a presentar el programa de imposición y planificación estimación Phoenix. Es un programa de imposición, pero la gran diferencia con otras aplicaciones de imposición es la parte de planificación y estimación. Es realmente una herramienta que nos permite, que nos va a ayudar para programar cómo planificar la producción de toda la semana. Aquí a la derecha veis que es un programa que se usa sobre todo en packaging y etiquetas en el sector de las artes gráficas, pero también tenemos clientes que imprimen en gran formato y también los típicos web to print que imprimen flyers, tarjetas de visita, incluso imprentas para libros. Pues estamos activos en todos los diferentes segmentos de la industria.
No es un producto nuevo, es un producto bastante maduro. Tenemos más de 500 licencias a nivel mundial y vendidas en más de 32 países. Y quizás también bueno saber y que demuestra que es una tecnología demostrada, experimentada. En el 2019 ganaron el premio Intertech Award para su tecnología de inteligencia artificial. Bueno, cuando desarrollaron el software, siempre lo hicieron pensando en lo siguiente, en la cuestión cómo planificar la producción más inteligentemente. Pues si miramos hoy en día en nuestra vida, pues todo el mundo habrá usado ChatGPT, la inteligencia artificial está presente por todos lados. Pensamos a Facebook, la recognición de caras, pensamos en motores de búsqueda como Google que aplican algoritmos para hacer búsquedas. Pensamos en el sector de automóviles, los Teslas y otras marcas sin conductor. Pensamos en la medicina para la detección de melanomas, pues la inteligencia artificial está presente por todos lados. Y pensaron, ¿por qué no también aplicar esta tecnología en nuestra industria, en la impresión, las artes gráficas? La planificación de la producción, pues es típicamente un proceso humano que requiere mucha experiencia y mucho tiempo. Que mirar cómo vamos a planificar la producción, que la vamos a imprimir en offset o en digital, qué troquel uso, pues requiere mucho tiempo y mucha experiencia. Y se suele hacer con tablas Excel y pensaron por qué no crear una herramienta, un programa que nos ayuda con eso, a hacer eso y quitar tiempo y conocimiento de la gente que tiene que hacerlo día a día. Entonces, la idea del software es de olvidar lo que es la planificación humana, pero ayudar a esas personas. Entrenar el sistema, la inteligencia artificial del sistema, mientras más información metemos dentro del sistema, más inteligentes serán las decisiones que toma. Y de esta manera va a incrementar las márgenes. Entonces, la idea es de moderar todos los diferentes factores que van a tener un efecto sobre el coste de producción en el sistema. De configurar las impresoras. Si es una impresora offset, pues la velocidad de la máquina, el coste por hora, el tiempo de arranque, lo mismo para los materiales. También muy en detalle para la impresora, el formato máximo, la cantidad de colores de la impresora, si hay que añadir automáticamente varias marcas de impresión. También tenemos una biblioteca de marcas de impresión que se pueden asociar con una máquina y cada vez que se va a utilizar, que se va a lanzar un cálculo para esta máquina, automáticamente se van a añadir las marcas de impresión. El porcentaje de desaprovechamiento, de exceso, etcétera, el tiempo de preparación por color, la cantidad de plegos de pérdida, pues todo eso se puede configurar para las máquinas. También máquinas de finición, pues mesas de corte, troqueladoras, guillotinas, también se pueden configurar el coste del uso de esta máquina. Y por otro lado, los materiales. Se pueden crear materiales y dentro de un tipo de material, de un tipo de papel, de un substrato, crear formatos de hoja y formatos de bobina. Bobina el ancho solo y hoja, bueno, lógicamente el ancho y el alto de la hoja. Y también para los materiales, el coste a la tonelada, el coste por kilo, el coste por metro cuadrado. Entonces sabemos el coste de la máquina, el coste del material. Si es un offset, también el coste de las placas. Y después aplicar inteligencia artificial y algoritmos para evaluar y utilizar esta información y calcular la mejor forma de producir un trabajo. Aquí tengo un ejemplo bastante sencillo. El cliente me pide una etiqueta cuadrada de un formato definido y me pide 50.000 unidades. Por otro lado, tengo el formato de la hoja, que es 1000 por 707, y se calcula bastante fácilmente que ahí caben 8 repeticiones de esta etiqueta. Pues lógicamente, si el cliente me pide 50.000 unidades, hay que imprimir este pliego 6.250 veces para llegar a 50.000 unidades. Eso es fácil de planificar, de estimar,
Pero ¿qué pasa si tengo una segunda etiqueta? Para no complicarlo demasiado, suponemos que tiene la misma forma, que es también una etiqueta cuadrada, pero el cliente me pide esta vez de esta etiqueta 25.000 unidades. Por el otro lado tenemos el mismo formato, siguen cabiendo 8 repeticiones y eso todavía es bastante fácil de calcular. Tenemos que imponerlos en un ratio de 3 y 5. Entonces, para llegar a los 50.000 unidades, y tengo 5 repeticiones, significa que tengo que imprimir 10.000 veces este pliego. Pero eso también significa, suponemos que también que es el mismo tipo de substrato, ¿no? El mismo tipo de material y una impresora de mínimo 5 colores, entonces en teoría se puede combinar en una sola posición. Pero eso también significa que de la segunda referencia, si imprimo 10.000 veces y tengo 2 repeticiones, solo llego a 20.000. Entonces tengo que imprimirlo 3 veces. Entonces tengo un total de 30.000 unidades. Una sobreproducción de 20% sobre la segunda referencia. Entonces la cuestión es, ¿qué hago? ¿Las combino en una sola imposición? ¿O es que voy a separar esos dos productos en 2 imposiciones? Una imposición para la etiqueta naranja y una segunda para la etiqueta azul. Y en este caso, pues tengo menos sobreproducción, tengo menos pliegos. Hay una diferencia de 125, de 625 pliegos, pero por otro lado, tengo 2 arranques de máquina. Tengo aquí en este resultado tengo 4 más 5 placas. En el otro resultado tenía solo 5 placas. Entonces, por un lado, tengo arranque de máquina, tengo más tiempo de impresión para el primer resultado, pero tengo menos material y más placas para el otro resultado. Entonces, Félix va a hacer esa comparación. Va a comparar cada posible resultado y comparar cuál es la mejor forma optimizada de producir. Y eso muy rápido, pues ahí tenía 2 referencias, 2 etiquetas, el mismo formato, pero eso se devuelve muy complicado muy rápidamente. Si tengo, bueno, 9 referencias en diferentes cantidades, diferentes códigos de color, podrían ser diferentes formatos, pues eso es casi imposible de calcular bien a la mano. Y han desarrollado, crear una herramienta para ayudar con eso. ¿Qué hago? Lo imprimo en offset, en digital, pues Phoenix va a calcular exactamente eso, cuál es la mejor opción. Y para etiquetas en bobina es el mismo principio. Ahí tengo 4 clientes. Cada cliente tiene una serie de pedidos. El cliente azul me pide 10 unidades de este artículo, 5 y 3. El verde aquí me pide 10, 9, 8 y 7. Esa es la bobina, el ancho de la bobina, la dirección de impresión y la cuestión es de optimizar la distribución de las etiquetas en la bobina para optimizar el largo de la bobina, para tener un mínimo de desaprovechamiento de material, un mínimo de gasto de tinta y también un máximo de ocupación de la máquina. Entonces, es la misma cuestión, es de optimizar el substrato, la máquina, eh, combinando las etiquetas y distribuyéndolas de tal forma que se encuentre la mejor forma de producción. Entonces, es una herramienta que no va a reemplazar a estas personas, pero que le vas a ayudar para planificar la producción. Entonces, la solución es InPosition AI, que es dentro de Phoenix tenemos InPosition AI, que va a aplicar algoritmos. Es el primer algoritmo de planificación de nuestra industria basada en inteligencia artificial. Entonces, va a coger todos esos factores, la información de la máquina, la información de coste del substrato y posiblemente las placas para hacer los cálculos y devolvernos la mejor opción optimizada de producción. Pues aquí, por ejemplo, a la izquierda tengo 13 productos en diferentes formatos, diferentes cantidades, y le pido al motor, a InPosition AI, de calcularme la mejor forma de producción. Empieza a calcular. En cuestión de segundos va a evaluar miles de diferentes posibilidades de producción, entre, en ese caso, una Indigo, una impresora digital,
una impresora offset, entonces va a comparar entre las dos opciones y eso en 39 formatos diferentes que tengo disponibles para ese tipo de papel. Ok. Bueno, tengo preparado cuatro ejemplos de casos de uso de Phoenix. Lo voy a hacer en directo con la aplicación. Tengo un ejemplo de impresión en hoja y tres ejemplos de impresión en bobina en continua. Aquí vemos la interfaz gráfica de Phoenix. Aquí en medio es donde voy a preparar las imposiciones y hacer los cálculos. Antes de empezar, tengo que decir que la mayoría de los clientes automatizan ese proceso. Pero claro, cuando voy a automatizar, no hay mucho que enseñar. En la entrada meto los archivos, Phoenix hace los cálculos y en la salida salen las imposiciones. Pero por eso lo voy a enseñar de forma manual lo que pasa dentro de Phoenix manualmente. Pero como he dicho, hay varias posibilidades de automatizar todo el proceso. No sé si algunos de vosotros conocen el Focus Switch, pues tenemos un conector para Switch. Switch es un programa de flujo de producción automatizada que permite de crear un flujo de producción que contiene varios elementos. Tiene, por ejemplo, un elemento que va a ser pit stop, por ejemplo, que va a ser la comprobación de los ficheros que entran. Posiblemente también corregir esos ficheros, añadir un bleed, eh, chequear los colores, etcétera. Después, una vez que esos ficheros están comprobados y listos, se pasan a Phoenix. Entonces, el segundo elemento en el flujo de producción sería un Phoenix que va a hacer los cálculos, va a generar las imposiciones y va a crear los troqueles, va a crear informes para posiblemente devolver a un sistema ERP. Y después, en el resto del flujo, los ficheros de impresión se van a enviar automáticamente a un lado, los ficheros de corte a la máquina de corte, la trocaladora, y los informes al sistema ERP. Todo automatizado dentro del flujo switch. También existe la posibilidad de crear carpetas de calientes, hot folders. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Cada vez que voy a meter un Excel o un CSV dentro de la carpeta caliente, se van a ejecutar una serie de acciones preconfiguradas automáticamente. En este caso, se va a crear un trabajo, se va a importar el CSV que contiene toda la información del pedido, se va a planificar, aplicar los algoritmos para buscar la mejor forma de producción y se va a exportar el PDF de imposición automáticamente. Pero como he dicho, eso en la entrada meto los archivos y Phoenix hace todo y no hay mucho que ver. Por otro lado, también tenemos un conector para CERM. CERM es un sistema ERP para etiquetas y packaging que se puede conectar con Phoenix para automatizar todo el proceso de imposición y cálculo. Y tenemos un servicio REST, una API que te permite conectar e integrar Phoenix con cualquier sistema externo, sea un ERP, sea un RIP, una máquina de finición, se puede conectar con cualquier sistema externo. ¿Okay? Pero, como he dicho, les voy a enseñar lo que pasa dentro de Phoenix manualmente. Entonces voy a empezar un trabajo. Aquí abajo tenemos las diferentes máquinas configuradas. Por ejemplo, tengo una impresora offset de 8 colores, la zona de pinza, tengo el coste por hora, el tiempo de arranque por color, tengo la velocidad de la máquina. También se pueden configurar el coste de la tinta, si se quiere. Si es una máquina digital, el coste por clic también se puede configurar. Se puede configurar un formato máximo, un grosor, un gramaje máximo y mínimo. Esta máquina tiene asociada la tira de control, diferentes marcas de impresión necesarias, la colocación, que es alineada con la pinza. Tengo aquí, por ejemplo, una impresora de bobina KBA configurada. Tengo una impresora de bobina Indigo 6900 configurada. Máquinas de trocaladoras. Por otro lado, los materiales. Tengo diferentes tipos de material en hoja y también aquí en bobina. Por ejemplo, una
papel de etiqueta de 90 gramos. Puedo configurar el coste por metro cuadrado, por la tonelada, por kilo. Para cada bobina se puede configurar, para una hoja se puede configurar por 1000 hojas, por hoja, etc. Y las placas también. Tengo las placas configuradas 50 euros por placa. Si es un trabajo de 4 colores, para cada imposición va a calcular 200 euros. Entonces tengo cada factor que va a tener un efecto sobre el coste de producción configurada en el sistema. Voy a añadir dos productos, dos etiquetas. El sistema me pide cuántas copias de cada uno o cada una necesito y sobre qué papel. Entonces, 10.000 y 12.000 sobre el mismo papel, lo que significa que se pueden combinar. También se pueden importar ficheros CAT, es decir, ficheros de formato estructural como DXF, CF2, ARD, que son el trazado de corte de la etiqueta. Si no tienes el fichero de ilustración, el PDF terminado, final del cliente, se pueden hacer estimaciones solo con ficheros CAT. Se pueden decir, pues necesito de tal ARD o CF2 10.000 unidades, 12.000, 20.000, etcétera. Se puede hacer los cálculos sin tener el PDF listo. Pero en este caso, pues suponemos que los ficheros están listos a imprimir. Pues Phoenix va a hacer un análisis de los colores dentro. Puede ser un PDF o un fichero Illustrator, también se puede importar. Veo que son 4 colores más 2 pantones. Hay un pantone que es la misma y un pantone que es diferente entre la etiqueta azul y la roja. Entonces esa es la misma y este pantone es diferente. Entonces hay un total de 7 colores. Pues le vamos a abrir Imposition AI, el motor de imposición. Le vamos a decir que necesitamos un mejor resultado optimizado para cortar en horizontal. Con esos parámetros se pueden manipular los resultados que Phoenix va a proponer. Se puede optimizar para cortar en horizontal o cortar en vertical. Si son formas irregulares, se puede hacer un nesting. Si tienes un troquel existente, se utiliza la estrategia plantilla. Después también, a la hora de combinar, se pueden crear reglas. Se puede decir, por ejemplo, que todos los clientes, etiquetas que tienen la misma fecha de entrega, tienen que ir juntas. Y de esa forma se puede crear una regla para asegurar que las etiquetas, los productos con la misma fecha de entrega, vayan juntas en la misma imposición. ¿Ok? Entonces tengo un perfil que va a optimizar los montajes para cortar en horizontal. Quiero un resultado para las dos etiquetas, para esta impresora offset, voy a quitar, para empezar solo para ese formato. Pues lanzo el motor, Phoenix va a aplicar los algoritmos y va a comparar, en este caso hay dos posibilidades, las combino en una sola imposición o las separo. Entonces aquí tengo el costo total, 1.100 euros, ahí tengo 1.840. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tengo 858 copias, ahí tengo 847 copias. Entonces, 11 copias de diferencia. Aquí si pincho sobre la información, tengo el coste del material. En este caso son 11 hojas, 11 pliegos de diferencia, que el coste va a ser pues, casi nada la diferencia entre las dos posiciones. La diferencia en este trabajo va a ser las placas, que ahí tengo, en este caso tengo 7 placas, 7 colores en total. Y ahí tengo 6 más 6, tengo 12 placas. Entonces, 5 placas de diferencia. Y sobre todo también el tiempo de máquina. Ahí son 3 horas, es casi el doble porque no tengo el arranque de máquina. Solo tengo un solo arranque de máquina, ahí tengo 2. Pues Phoenix determina que el mejor resultado es esta. Si cambio a el otro formato, pues en cuestión de segundos, pues rehace los cálculos, pero para el formato pequeño. Calcula la tirada necesaria para llegar a los 10.000 y 2.000 ejemplares y en qué ratio hay que imponer cada etiqueta. Hay más diferencia en material, en pliegos, pero sigue siendo más optimizado de combinar las etiquetas en una sola imposición.
¿Qué pasa si cambio la impresora y digo que es una impresora de 6 colores? Pues lógicamente hay 7 en total, no se pueden combinar. Si relanzo el sistema, pues él sabe que no se pueden combinar en la misma imposición porque hay un total de 7 colores. Entonces, lo que he dicho, mientras más exacta es la información del sistema, más exactas serán las decisiones que toma. Si cambio a la impresora digital, tengo aquí una Indigo 12000, automáticamente el sistema sabe que no se puede imprimir en 1000 por 707 porque está limitada a un formato máximo. Tengo que elegir ese formato, relanzo, y en ese caso, como no tengo el arranque de máquina y la preparación de la máquina, de las torres de color, y no tengo las placas, pues él calcula que es más interesante de separar las etiquetas en 2 imposiciones, de crear 2 imposiciones. Vuelvo al otro resultado que tenía la tierra control. Si aplico a este resultado o este, pues se va a crear un resumen. Tengo la tirada total, el costo total, el porcentaje de pérdida, el tiempo de impresión, el porcentaje de sobreproducción. Como veis aquí tengo 12 unidades de sobreproducción, hay 10, eso lo calcula automáticamente. Y para cada montaje tengo la impresora elegida, el formato, el material, el tiempo de impresión, toda la información. Y ahí tengo la tirada de control automáticamente en su posición incorrecta, preconfigurada, las otras marcas de impresión aplicadas automáticamente. Y eso se puede exportar para impresión en un formato PDF, el PDF de imposición, o JDF. Se pueden exportar los ficheros de corte en CF2, DXF, MFG, PDF o el formato LASUNT. Si es para un Polar, por ejemplo, una guillotina, se puede exportar un JDF de corte. Y también se puede exportar un informe en formato PDF, que serían para los operarios, que contiene un visual de la imposición y también el mismo resumen de cuántas copias hay que imprimir, etcétera. Y también el formato XML, JSON o CSV para reconectar esa información, para saber el porcentaje de sobreproducción, qué etiqueta se encuentra en qué imposición con el sistema ERP. Y por supuesto también se puede intervenir manualmente. Tenemos varias herramientas para alinear productos, etcétera. Se puede intervenir manualmente también si es necesario. Pero la idea es de que eso pase automáticamente. Y incluso por un flujo automatizado, donde ese proceso de importar los productos, hacer los cálculos, aplicar el mejor resultado y hacer el export de la imposición, de los JDF, de los ficheros de corte automáticamente. Ok, eso ha sido un primer ejemplo de impresión en hoja. Lo que también se puede hacer es importar un CSV que contiene toda la información. Tengo aquí ¿dónde están mis ejemplos? Voy a enseñarles un CSV que contiene la información y después importarlo. Entonces, aquí tengo un CSV que puede venir de mi sistema ERP que contiene la cantidad de cada etiqueta, 250, 300, etcétera. La sangre, en qué material hay que imprimirlo, las tintas que hay que tener en cuenta, dónde se encuentra el PDF. Ahí también pues, podrías meter el fichero ARD que define el contorno, la separación necesaria entre cada repetición, etcétera. Todo eso se puede meter en el CSV o un fichero Excel. El cliente, por ejemplo. Y después, esto, si voy a lanzar un trabajo, puedo no importar producto por producto, pero importar este mismo CSV que contiene toda la información. Es el tercero ahí. Este es el CSV. Entonces, a la izquierda tengo la propiedad en Phoenix y a la derecha tengo el título de la columna del CSV. Por ejemplo, si tiene la fecha de entrega ahí y vosotros en el Excel tenéis fecha de entrega, pues se cambia, se guarda como un preajuste
y se mapea la propiedad correcta del fichero Excel con la propiedad en Phoenix automáticamente. Pues voy a importar este fichero y es un ejemplo para impresión en continua. Hay 30 versiones diferentes de la misma etiqueta. Es una etiqueta de cerveza. Como veis, de nuevo, Phoenix va a hacer un análisis de los colores dentro del PDF. Y este PDF contiene un color que se llama Tilia Cut, que se ha mapeado automáticamente como corte. Y incluso, como veis ahí, ya no es una etiqueta rectangular, pero automáticamente se ha cogido la forma del trazado del corte de la etiqueta. Porque en la biblioteca aquí de Phoenix es posible de mapear eso. Que, por ejemplo, el cut o el pliego, si tenéis KeyCut o VCut dentro de los ficheros, pues se pueden añadir una capa o una tinta que contiene o empieza por corte, por ejemplo, o cut, como lo tenéis definidos en vuestros ficheros, para automáticamente recuperar forma de corte del troquel del producto, del trazado del corte. Y como veis ahí también hemos recuperado las cantidades del fichero CSV, 250, 300, 200. Y si tenéis otras propiedades que hay que recuperar, pues la fecha de entrega se puede recuperar, el grupo, si tenéis el cliente, por ejemplo, el material, etcétera, todo se puede recuperar de un XML si está automatizado o de una CSV, por ejemplo, que proviene de vuestro sistema, de vuestro sistema ERP. Entonces tengo 30 versiones diferentes de la misma etiqueta. Y para esa etiqueta tengo un troquel existente que quiero reautorizar. Entonces vuelvo a mi herramienta InPosition AI. Para ese tipo de trabajo tengo un perfil que se llama etiquetas en bobina, que usa un troquel. Y como veis, ahí tengo configurada la estrategia plantilla. Y eso lo que hace es que Phoenix va a buscar dentro de la biblioteca de plantillas o plantillas importadas si hay una plantilla de la cual la forma de los cortes, de las repeticiones, coincide con la forma de la etiqueta unitaria. Entonces va a comparar si existe un troquel existente para ese tipo de etiqueta y lo va a utilizar automáticamente. Y también importante, como es impresión en continua, es importante que tenga la misma etiqueta en vertical. Como es una repetición, o hay que hacer una imposición con la misma etiqueta en vertical. Hay una serie más de posibles manipulaciones de los resultados y para empezar lo que voy a hacer es limitar los productos únicos por montaje a uno. Eso lo que va a hacer es va a crear 30 montajes diferentes, una para cada versión de etiqueta. Entonces quiero que haga el cálculo para todos los productos, no es la offset, pero la Indigo 6900. Ahí los tipos, los anchos de bobina, puedo seleccionar todos porque va a ser el troquel que es decisivo. Y el ancho del troquel va a determinar si coge esta bobina, esta o la otra. Y si lanzo el motor, como veis, ha creado 30 montajes diferentes. Para cada montaje calcula cuántas copias se necesita y se calcula el largo total de la bobina, 215 metros. Pues la idea es de aplicar los algoritmos y buscar si no se pueden optimizar. Si voy a aplicar este resultado, ahí a la izquierda veis que tengo 288 copias, mientras que el cliente solo ha pedido 250. 336, hay 200 exactos, porque para ese troquel no se pueden tener un múltiple siempre exacto de los 250. Pues la idea de Phoenix es de aplicar los algoritmos y la inteligencia artificial para optimizar esta bobina. Entonces voy a quitar la restricción esta y le voy a decir que empiece a buscar alternativas para optimizar la bobina. Como veis, ahí está aplicando los algoritmos, calculando todas las diferentes posibilidades de combinar y está minimizando, optimizando el substrato. Lo voy a parar ahí.
Como veis, antes tenía 215 metros, ha optimizado 10 metros de la bobina en este caso. Aplico el resultado y si ahí voy a filtrar por los productos del montaje, ahí tengo 6 productos en la primera imposición. Ha calculado la cantidad, la segunda, 4 de exceso, 4 unidades. Hay 200 justo. Ahí tengo solo 3 etiquetas. Hay también de 2 en 2. Ahí ha puesto 4 y 2. Y la última ha distribuido el troquel entero con la misma versión de etiqueta. Entonces, él mismo va a buscar otras formas de distribuir las etiquetas en las diferentes bandas para optimizar la bobina. ¿Ok? Y finalmente, cuando se aplica el resultado, eso se puede exportar de nuevo para imprimir, para cortar y la información. El tercer ejemplo, de nuevo voy a importar un CSV. Y aquí es un poquito un mix de todo. Tengo 3 etiquetas aquí de la misma dimensión, pero 3 versiones diferentes. Tengo este tipo de etiqueta que tengo 6 versiones en diferentes cantidades, 2000, 3000, 2500, 5000. Tengo algunas de las etiquetas de cerveza en diferentes cantidades y diferentes colores. Tengo las dos etiquetas del principio que contienen los plantones diferentes. Y ahí tengo 3 más de este tipo de etiqueta. Pues voy a coger el motor, Imposition AI. Quiero una solución para los 18 etiquetas. Para la impresora en continua, offset. Selecciono las 3 bobinas y ahí tengo varias plantillas. Tengo este troquel para este tipo de etiqueta. Tengo las etiquetas de cerveza, etcétera. Para cada tipo de etiqueta tengo un troquel para utilizar. Y él automáticamente voy a seleccionar los toros, automáticamente va a aplicar los algoritmos y espera que tengo que quitar una, que es la mixta. Ahí está quitada, perfecto. Para cada tipo de etiqueta va a buscar el troquel correcto y aplicar la distribución de las cantidades de cada versión de etiqueta de forma optimizada. Si voy a detener el motor, aplico el resultado. Tengo la primera imposición con esas etiquetas en la cantidad exacta. Ahí sigue con, ahí habían 6 me parece, 6 en total. Esas son las últimas 3 que ha puesto 4000, 2000 y ahí ya tengo un poquito de sobreproducción, pero es más interesante de combinarlas en una imposición que crear una adicional. Ahí tengo esas etiquetas, las etiquetas de cerveza. Aquí tengo esas etiquetas que eran 6000 y 3000. Puedo calcular cuántas bandas hay que distribuirlas automáticamente y las aplica. Y ese tipo de etiqueta. Lo que también es posible, lo que también tenemos, si por ejemplo este resultado lo voy a quitar, si quiero crear un trocal nuevo, también se puede hacer con Felix. Pues cojo esa etiqueta y tenemos también una herramienta de repetición. Entonces, en este caso, se puede importar un CF2, una ARD o incluso del mismo PDF, como contiene la tinta que define el trazado, el contorno. Pues tenemos una herramienta de Step and Repeat que nos permite automáticamente calcular, hay que girarla, la cantidad de repeticiones que se pueden meter en ese formato de ancho de bobina. Se pueden añadir la distancia necesaria en horizontal y vertical.
se pueden girar, etcétera, aplicar, y de este resultado, el que acabo de crear, que es el 5 aquí, se pueden guardar como una plantilla. O incluso se puede exportar externamente en formato CF2 de XF, MFG, para crear el troquel. Entonces ahora en la biblioteca de Phoenix acabo de crear una plantilla nueva para este tipo de producto. Entonces los troqueles también se pueden crear con Phoenix. Ok, el último ejemplo. De nuevo voy a importar un Excel que contiene varios productos, varias etiquetas. Bueno, en este caso son etiquetas de las cuales no tengo un troquel. Tengo siempre una etiqueta informativa que es el líder, que indique a la máquina que es el comienzo de una nueva serie. Entonces, esta etiqueta, la azul aquí, es el BS1, el bundle sheet, la etiqueta informativa de la serie 1 de etiquetas. Y después tengo la serie 1 que necesito 100 unidades. Eso es la etiqueta informativa de la 2, la serie 2, y esa es la serie 2 que contiene 300 unidades, etcétera. Pero para esa etiqueta no tengo troquel existente. Phoenix tiene que hacer el cálculo según el ancho de la bobina. Entonces cojo el motor, cambio el perfil. Si miro el perfil, en ese caso vamos a utilizar el modo bandas, que no es el modo estándar, pero en bandas, que tiene que distribuir en varias bandas las etiquetas y no tengo un troquel existente. Y puedes definir también si la máquina de corte, la máquina de acabado, está en línea o fuera de línea. Lo que hace que en línea significa que no hay que rebobinar la bobina, fuera de línea, pues la va a hacer la imposición al revés para rebobinarla y pasarla a otra máquina que está fuera de línea. Entonces, quiero una solución para las diferentes series de etiquetas a esta impresora. Voy a coger primero la bobina de 340. Phoenix va a calcular todas las diferentes posibilidades e intentar de optimizar el largo de la bobina. Bueno, he evaluado 487 resultados diferentes. Si voy a aplicar el resultado, verás que siempre empieza con la etiqueta informativa. Tengo aquí una herramienta Zoom para enfocar sobre el resultado. Ahí tengo la etiqueta informativa de la serie 15 y empieza con la serie 15, que son las etiquetas verdes. Ahí tengo la etiqueta informativa de la serie 7, empieza con todas las copias de la serie 7. En el segundo montaje, pues, continúa con la serie 15 y la serie 7 hasta que termina la serie. Aquí, por ejemplo, veo que ha terminado con la serie 11 y continúa con la etiqueta informativa, la 4 y la serie 4. Y de tal forma va a imponer todas las etiquetas según el ancho de la bobina automáticamente y optimizar el largo de la bobina. Si al final ahí termina la última serie, la idea es, el concepto es de tener un mínimo de espacio vacío en la bobina, claramente. Si cambio de bobina, si por ejemplo cojo la de 200 y relanzo el motor, pues hace lo mismo. Mira, analiza el ancho de la bobina, cuántas copias con repeticiones, cuántas bandas verticales se pueden meter y calcula automáticamente de forma optimizada la distribución de las etiquetas. Como veis, ahí empieza con 3 etiquetas, la serie 6, 2 y 1. El segundo montaje continúa con las 3 series. Ahí termina la 6 y continúa con la 11. Y de tal forma optimiza también el ancho de la bobina de 200 y lo calcula automáticamente
para cada ancho, si cuántas repeticiones se puede meter en horizontal, 3 o 4 o 5. Y de nuevo, después tenemos las diferentes posibilidades de exportar. Un PDF, un JDF, fichero de corte y los informes. Para mostrar las marcas, pues si necesitas marcas de impresión, pues casi cada tipo de marca de impresión se pueden crear con Phoenix también. Tiras a control, diseño trocal, las marcas de ojal para las etiquetas se pueden crear también con Phoenix. Ok, pues eso ha sido el último ejemplo. Entonces hemos visto un ejemplo para etiquetas en hoja y 3 en bobina con diferentes posibles casos de uso. Ese es el último ejemplo que tenía preparado para hoy. Entonces, Jorge, no sé si mientras tanto han entrado preguntas. Podemos pasar a las preguntas que posiblemente han entrado. Hola, Joris. Sí, han ido entrando unas poquitas preguntas y os recuerdo al resto, a todos los participantes, a todos los asistentes, que podéis ir trasladando todas las preguntas que necesitéis en el apartado de preguntas y respuestas o directamente en el chat, si lo creéis conveniente. La primera pregunta que nos trasladaron es, bueno, se trasladó al principio de tu presentación, Joris. ¿Cómo puede calcular Phoenix la mejor opción entre offset y digital? Bueno, pues exactamente como vamos a configurar los parámetros de cada máquina en offset y en digital, tenemos el coste por hora, el tiempo de arranque, el tiempo de preparación para cada color, incluso los clics, la cobertura de tinta se pueden configurar. Y lo mismo para la impresora digital. Pues en teoría, si son tiradas más cortas, va a ser más interesante de utilizar la impresora digital. Y a un cierto punto, pues si son tiradas más largas, volúmenes más grandes, pues va a ser más interesante de usar la impresora offset. Y claro, en el cálculo, como tengo las dos máquinas configuradas, pues se pueden añadir las dos. Se pueden añadir todas las máquinas que quieres evaluar y comparar. Entonces, la offset, la Indigo, incluso las máquinas de definición. Puedes calcular si para etiquetas rectangulares si es más interesante de cortarlos en guillotina o de utilizar un BOPS para una trocaladora, por ejemplo. Entonces, con la información de la máquina, pues se pueden añadir todas las máquinas que quieres comparar y aplicar los algoritmos para hacer los cálculos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, otra pregunta que también, bueno, dirigida a mí en este caso también. Si se está grabando el webinar, ¿se puede ver en otro momento? Sí, efectivamente se está grabando el webinar y lo subiremos al mismo apartado donde os habéis inscrito, que igualmente os avisaremos en la encuesta de satisfacción que os enviaremos a posteriori, después cuando se cierre el webinar, os indicaremos dónde estará publicada la grabación. La otra pregunta es, ¿ofrecéis soporte técnico en los primeros días de uso de vuestra herramienta? Sí, Sí, claro. claro que sí. Juan, adelante. Me No imaginaba que solamente sí. no solamente los primeros días, de los primeros y acompañamos mientras el software esté en funcionamiento, siempre van a tener el soporte de GPG. Dentro de lo que es cada instalación, aparte de una formación, está Ujú. el acompañamiento que cada empresa necesite. Muy bien, excelente. Mientras entran otras preguntas, que os animamos, por supuesto, a todo el público que queréis trasladar todas las consultas que tengáis, algunas dudas que tengáis sobre estas nuevas tecnologías que llevan muy poquito tiempo, pero en este caso GPG está apostando por ellas, afortunadamente, pues para haceros la vida más sencilla, por supuesto, y vuestro trabajo mucho más sencillo, que es, a fin de cuentas, es lo que el objetivo primordial. La siguiente pregunta, ¿para qué es más adecuado el software? ¿Para offset en plano o para máquina flexo en bobina? Pues Flexo en bobina,
se suelen hacer menos combinaciones, que con volúmenes grandes suele ser menos interesante de combinar productos en la misma bobina. Y sé que se van a crear volúmenes más grandes, no se hacen tantas combinaciones. Es más para impresión en bobina en digital, ahí sí hay muchas combinaciones posibles. Entonces, pues impresión en hoja para digital y offset, impresión en bobina para digital también en Flexo también, pero menos que en digital, creo. Muy Juan, no bien, sé si perfecto. está de acuerdo. Sí, sí. A ver, en principio, el problema que tenemos aquí también es el ancho que estamos trabajando, que nos limita. Pero en principio está claro que con el offset, al ser hoja, te da muchas más combinaciones que no al ser en flecho. Igualmente, no solamente está para pensar en lo que es la combinación, que también, sino luego también en según los troqueles que tienes, la maquinaria, también te sirve un poco para producir cuánto tiempo vas a tardar, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que no solamente es en la combinación, sino también en cálculos de tiempo de producción. Sí, claro, aquí la colocación de la etiqueta dentro del troquel, pues en Phoenix, aunque el último, por ejemplo, ahí no se hacen combinaciones, pero la ventaja ahí es que se hace automáticamente. Él busca dentro de Eso los es. troqueles existentes, lo encuentra automáticamente, lo aplica automáticamente e incluso se puede automatizar. Si no haces combinaciones, la ventaja del software es que ese se puede automatizar en un flujo de producción automatizado. Muy bien. Nos han entrado unas cuantas preguntas más. La siguiente, ¿cómo se mete el cálculo de mermas de procesos posteriores? Cálculo de mermas quiere decir que el desaprovechamiento de porcentaje de fuera del troquel. Bueno, mientras realizas esa consulta, Joris, justo la acaba de realizar hace nada, hace escasos 2 minutos esta persona. eh, por si la puede Yo replantear, entiendo que sí, pasamos que es a... eso. Si, Ah, si es un troquel nuevo, también se pueden crear el proceso de crear un troquel nuevo. Entonces aquí puedes configurar el coste por cada tipo de línea, por ejemplo, para el corte por milímetro, coste por milímetro. Si es un truque de acero, si es un sólido, pues el coste en general por metro cuadrado, por centímetro cuadrado de zona, etcétera, por unidad. Entonces hay posibilidades de crear también, de calcular el coste de crear un truque nuevo dentro de Phoenix. Incluso se pueden también combinar diferentes troqueles en un formato de hoja. Si, por ejemplo, tiene troqueles de 2 o 3 repeticiones y que quieres combinar en una hoja más grande, también se puede hacer. Combinar, que está aquí en el motor. Hay la posibilidad de decir que se permiten múltiples troqueles por imposición. Eso también se pueden. Y Phoenix, claro, va a mirar la ocupación de la hoja o de la bobina y de esa forma calcula el porcentaje de exceso de fuera del troquel automáticamente. No sé si eso es una respuesta a la pregunta o no. esperemos que sí. En este caso, si no, caso contrario, lo comentará seguro que esta persona. La siguiente consulta sería, si necesito meter en Converting Digital líneas de troquel para el setting, ¿se puede enseñar al algoritmo? Eh, para la impresora, quiere decir zonas de no impresión vertical, supongo, ¿no? Que eso se puede configurar para la máquina. Aquí en las reglas de material, puedes configurar zonas donde no puede tener nada, ningún producto. Entonces puede tener vertical o horizontal, eh, a la izquierda o a la derecha. Y cuánto el tamaño, si necesita, por ejemplo, una zona de, no sé, de 10 milímetros,
a la izquierda, en el centro, a la derecha, y el offset de esa distancia. Y si es siempre o solo para trabajos rectoversos. Entonces, las zonas donde uno no puede tener material verticalmente se pueden configurar para la máquina. Muy bien. Perfecto. La siguiente pregunta, en digital, si tengo que meter etiquetas en blanco al principio y al final de cada bobina, ¿se puede parametrizar? Pues eso sería el ejemplo, el último ejemplo que he hecho aquí. Sería un banner sheet, una etiqueta informativa. Y puedes definir la cantidad de cuántas copias tiene que ser. Si tiene que ser tres, por ejemplo, si voy al principio, ahí metería tres copias de la etiqueta informativa y después empieza con la serie que contiene los PDFs gráficos de los productos. Y también se pueden crear para meter una etiqueta informativa al final de la serie. Entonces empezar, como dices, con una etiqueta blanca o suelen ser también amarillo al principio y al final es posible, sí. Muy bien. A raíz de aquella pregunta sobre cómo se mete en el cálculo de mermas de procesos posteriores, esta misma persona comenta y amplía que sería para calcular las mermas que hay en procesos posteriores durante los setting. Pues como expliqué, se pueden configurar el coste de fabricar un nuevo troquel y también se pueden configurar una troqueladora y ahí hay una serie de posibilidades, el coste de la máquina, configuración de la máquina, el tiempo de corte y las capacidades. Eh, y a base de esa información va a hacer los cálculos. Va a analizar la zona blanca sobre la hoja que quiera, va a mirar la configuración de la máquina, definición de acabado y el coste del troquel. Y es toda la información la va a calcular y la va a devolver. Muy bien, excelente. La siguiente consulta sería cómo se integra con el flujo automático, cómo se integra con el flujo automático con códigos QR en maquinaria AB Graphic. Vale, pues se pueden configurar códigos QR y de forma inteligente. Inteligente quiere decir que es la referencia para preconfigurar la posición. Entonces, la referencia puede ser la hoja, la bobina, el grupo de productos o un producto individual. Si, por ejemplo, necesitas un código QR en la esquina superior izquierda, pues coge la referencia a la hoja, continúa. Ahí tiene la opción entre los diferentes tipos de código de barra, un código QR, y funciona con palabras clave. Por ejemplo, si coges el nombre del proyecto, project name, coge automáticamente el nombre del proyecto para reemplazar esa información. Puede ser el número de montaje, puede ser un número aleatorio. Depende de la máquina qué tipo de código QR necesita y qué información necesita dentro de este código QR. Continúo. Ahí puedes configurar si te necesita una zona, un fondo en color blanco, etc. QR, la posición. Entonces, esa es la hoja, los 9 puntos ahí. Esa es la marca del código QR. Entonces, la necesito en la esquina superior, en horizontal a 5 milímetros de la izquierda y abajo -5. Y eso devuelve disponible las marcas y se pueden asociar con la máquina para cada vez que utilizo la máquina que necesita ese tipo de código para posicionarla automáticamente. Entonces, como veis, se pone en verde la referencia y se pone ahí automáticamente. Ahora mismo no tiene nombre porque tengo el proyecto sin título, pero si cambio ahí y cojo el nombre del trabajo test, debería actualizar el código QR con test en ese caso. Ha cogido el valor del nombre del trabajo y lo ha reemplazado el project name por ese contenido.
automáticamente. Claro, no está bien posicionado, hay que meterlo más a la izquierda, pero claro, entiendes el concepto. Y así, dependiendo de qué información necesita dentro de ese código QR, va a utilizar una palabra clave para reemplazarla automáticamente. Y después, ahí, asociarla con la máquina. Entonces, aquí tengo ese código QR que puedo asociar con la máquina para cada vez que se usa la máquina, posicionarla automáticamente en la posición preconfigurada. ¿Ok? Perfecto. Bueno, por ahora no hay más consultas, a no ser que, bueno, estas personas que han realizado este tipo de preguntas, si quieren ampliar más, o aquí, por ejemplo, estáis facilitando, podéis escribir, por supuesto, todos los asistentes a gpg, a info@gpgsl.es o llamando el teléfono que veis en pantalla para todas las consultas que tengáis. Y, por supuesto, nosotros, como sabéis, y os repito, os enviaremos una encuesta de satisfacción por este webinar, como viene siendo habitual siempre. Y podemos ser también el repositorio de consultas para GPG, por si no os habéis quedado, pues acaso, con el email o es más cómodo enviaros a nosotros las preguntas. Yo mismo se lo haré llegar tanto a Joris como a Juan. Por lo cual, si queréis, Joris y Juan, podemos dar por finalizado el webinar. No sé antes, por supuesto, agradeceros vuestra profesionalidad, vuestra participación y compartir vuestros conocimientos, esta herramienta de Phoenix Imposition tan necesaria. Y agradeceros de nuevo vuestra presentación, por supuesto. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos ofrecéis y gracias a todos los asistentes. Cualquier duda Exacto. ya tenéis el contacto. Muy bien. Perfecto, pues Muy bien. eso harán seguro. Ponerse en contacto con vosotros para cualquier consulta y nos vemos ya en el próximo webinar y lo iremos informando más adelante cuando vayamos teniendo nuevas solicitudes. Pues muchas gracias Perfecto. y que tengáis un feliz día. Venga, gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta ahora. Chao.